Imagínate que vas caminando por la calle. Estás en un camino de tu casa, vas a algún lugar, vas caminando y de repente te topas con que en una esquina hay un semáforo peatonal que te dice o que te muestra que se encuentra en rojo, diciéndote de esa forma que tú no debes continuar. Resulta que tú te detienes allí en la avenida, estás caminando, perdón, y ves el semáforo en rojo, están pasando muchos vehículos porque se encuentra su lado en verde, y con esta señal en rojo, ¿qué es lo que se esperaría que tú hicieras? Que te detengas, es lo más lógico. Pero tú podrías ignorarlo y simplemente al ver la alerta decir, no me importa, voy a seguir. Evidentemente eso traería una consecuencia nefasta para tu propia vida, seguramente la muerte. Ahora imagínate que eres un conductor, estás en tu vehículo, estás a cierta velocidad y de repente ves una señal que te dice pare. Tú puedes tomar la decisión de no obedecer esa señal y volarte la escuadra, pero sabes que estás de cierta manera arriesgando tu vida porque no sabes si del otro lado va a venir un carro que va a seguir su tránsito y van a tener una colisión, probablemente ocasionando alguna pérdida, tanto material como física. Así que nosotros, ante las señales que se nos presentan en los caminos que estemos conduciendo, deberíamos atenderlas y se supone que deberíamos obedecerlas, ya que estas regulan el buen tránsito, pero también muchas de ellas, al obedecerlas, lo que hacen es que tú estés teniendo un buen sentido de cuidar tu propia vida. No tendría sentido que tú una señal de pare la ignores o que una señal de un semáforo de estar en rojo tú lo ignores. No tiene sentido que tú simplemente sigas andando, porque es posible que tu propia vida la pongas en riesgo. Mis hermanos, es precisamente esto lo que nos encontramos aquí en nuestro texto de hoy. La semana pasada nosotros observamos que Jesús nos dice que es una puerta estrecha por la cual debemos entrar para estar en el reino. Es un camino de igualmente como la puerta estrecho, que después de la puerta pasamos a un camino estrecho, pero ahora Jesús hace una advertencia también para tenerla en cuenta. Es como si hubiera una señal a la entrada de la puerta, que sigue en el camino estando. Es una señal inmensa. Es imposible de no tenerla en cuenta cuando tú estás leyendo el Sermón del Monte. Así como las señales que encontramos en la carretera, que son de colores rojos o que tienen esta parte de que con las luces, cuando tú las enciendes, se ven fluorescentes o brillan, o que en la oscuridad tú puedes aún observar lo que te está diciendo la señal. Así nos encontramos acá. Es una luz que nos está indicando, es algo que nos está advirtiendo. Hay un peligro, hay una amenaza. Así que, mis hermanos, yo no puedo pretender que este sermón nosotros lo tomemos este texto como algo a ignorar. Si Jesús aquí nos está diciendo un pare, una señal en rojo, es porque debemos nosotros atenderlo. Debemos nosotros estar prestos. Esta alerta, esta advertencia, nosotros deberíamos considerarla, y es precisamente por esa razón que nuestro título de nuestro sermón de hoy es la advertencia al entrar al reino. La advertencia al entrar en el reino. Nosotros no podemos olvidar, mis hermanos, que este texto está contenido en el Sermón del Monte. Y esta frase que acabo de decir, espero que la tengas en cuenta, porque es importante para poder considerar el desarrollo del resto del sermón. Esto no es un texto aparte, se encuentra contenido dentro del Sermón del Monte, forma parte de la conclusión, junto con el texto que vimos la semana pasada y los dos siguientes sermones que veremos. Forman parte de la conclusión, pero se encuentran como las frases finales de Cristo para alertar a sus seguidores. Si tú eres un seguidor de Cristo, no puedes ignorar esto. Y si no eres un seguidor de Cristo y decides ignorar esto, el destino del que está hablando este texto también es tu destino. Así que, bajo cualquier premisa, no importando quién tú eres aquí hoy como audiencia, este texto tiene mucho que decir acerca de ti, acerca de mí. Al entrar por la puerta, como he dicho, nos vamos a encontrar con un camino. Y al estar caminando nos vamos a encontrar con una advertencia, que es lo que Cristo aquí nos ha de decir. Esta advertencia es acerca de una amenaza. Como cualquier reino, tiene unos enemigos, tiene una amenaza. A veces la amenaza se disfraza, a veces la amenaza es como en una célebre película del universo, del espacio, que habla en una de sus frases de la amenaza fantasma, porque no se ve.
porque no saben dónde está, pero saben que hay una amenaza, pero no pueden descubrir dónde. Así muchas veces la amenaza que tenemos como miembros del reino de los cielos es una amenaza que no logramos percibir y que tenemos que afinar nuestra vista, que tenemos que afinar nuestros oídos, que tenemos que estar atentos para poder identificar esa amenaza. Y es precisamente lo que aquí Cristo nos ha de decir. Así que, mis hermanos, este texto me gustaría que lo pudiéramos ver teniendo en cuenta también 3 encabezados. El primero de ellos es la advertencia de una amenaza. Número 2, ¿cómo reconocemos a la amenaza? Y número 3, el destino de la amenaza. Veamos pues nuestro primer encabezado, la advertencia de una amenaza. Nos dice la palabra de Dios, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mis hermanos, voy a insistirlo una vez más. El propósito mío en esta mañana es advertir. Puedes imaginarme a mí en el oficio de un pastor con toda su vestimenta en el campo, cuidando unas ovejas y que de repente venga un lobo feroz. ¿Te imaginas? Si alguno de ustedes me ha escuchado que yo tengo la voz alta, imagíname gritando con toda mi fuerza, viene un lobo, y protegiendo las ovejas. Vas a tomar lo que tengas a la mano, el cayado, la vara, y vas a proteger a tus ovejas. Pues de esa manera y de esa misma forma, yo quiero ilustrar mi propósito en esta mañana. Yo vengo a advertirte, hermano mío, del peligro de la amenaza que Cristo aquí nos está diciendo para que lo tengamos en cuenta. No te duermas. Está atento. Aquí nos va a presentar el texto, una manera como nosotros deberíamos estar en el reino de los cielos. No simplemente dormidos en los laureles, como dice el dicho popular. Debemos estar atentos de que hay una amenaza inminente. Hay muchas, mis hermanos, y el texto nos va a dar una de las que hay. La amenaza son los falsos profetas. Y el texto nos dice, guardaos de ellos, guardaos de los falsos profetas que vienen como una oveja, pero realmente son unos lobos rapaces. Hermano, yo estoy seguro que si tú te acercas a una casa que tiene un letrero que dice, cuidado, perro rabioso, tú no vas a entrar abriendo la puerta y gritando. Tú desde afuera dices, buenas, voy a entrar. ¿Por qué? Porque hay una advertencia que te está diciendo que hay un perro. Si entras, seguramente el perro te morderá. Tú no te tomarás una bebida que diga afuera que tenga un letrero que tenga una calavera pintada con unas cruces, con unos huesos en forma de cruz. ¿Por qué? Porque te está indicando una advertencia, warning, peligro. No te tomes eso. Así que eso es lo mismo que tenemos aquí en este texto. Nos está diciendo, guardaos de los falsos profetas. Ellos vienen a ti. Ellos vienen a ti con mansedumbre y con dulzura, pero detrás esconden su verdadera intención, que es malévola y perversa y destructora. Así que, hermano mío, permíteme entonces definirte lo que es un falso profeta. Primeramente quisiera definir lo que es un profeta. Un profeta es alguien que es usado por Dios para pregonar el mensaje que viene de parte de Dios. Y este misterio nosotros lo conocemos desde el Antiguo Testamento. El profeta es un siervo de Dios, es un hombre que es usado por Dios para pregonar el mensaje que el mismo Dios le ha dado. Eso es un profeta. Así que podríamos decir que los falsos profetas son aquellos que engañan de esa manera diciendo que tienen una palabra por parte de Dios. Se les llama falsos profetas porque pretenden tener inspiración divina. Estos quieren cambiar la verdad de Dios, el mensaje de Dios, presentándolo como que viene de parte de Dios cuando no es así. Ahora imagínate a ti que tú escuches la voz de estos que son falsos, que vienen diciéndote que traen una palabra nueva de parte de Dios, y tú siguiéndolo cuando es una falsedad. Que te dicen que traen para ti un plato de comida y lo que tienen por dentro es vidrio molido. ¿Cómo le pasará eso a tus intestinos? ¿Cómo tu cuerpo sucumbirá ante el manjar falso que te están dando, proveyéndote, entre comillas, que es un buen plato? Amado hermano, es de cuidado lo que estos falsos pueden hacer al pueblo de Dios.
De hecho, la palabra que aquí se usa para falso, que el Señor usa, es la palabra griega pseudo, que significa falso. Esa palabra la escuchamos comúnmente cuando vemos de un autor, sobre todo un escritor, normalmente es más los escritores, que tienen un nombre propio, pero cuando van a hacer su obra, cuando van a producir algo, algunos de ellos usan un seudónimo, es decir, un nombre falso, un nombre que no es el verdadero de ellos, pero es el nombre con el que se dan a conocer. Así que estos pseudo profetas, es decir, falsos profetas, son una amenaza. Y yo quisiera, mis hermanos, que tuviéramos en cuenta un detalle más que yo quisiera decirles, y es que yo voy a narrar un poco de varios versículos para que podamos observar que estos malvados no son nuevos en el plan del Señor o en el camino, perdón, que el Señor nos invita. Esta amenaza no es nueva, es lo que quiero decir. Esta amenaza no es una amenaza que viene después de Cristo, la vemos desde siempre. Desde el Antiguo Testamento se menciona, en los tiempos de Cristo está, en los tiempos de los apóstoles está, y posteriormente en el desarrollo de la iglesia continúa estando vigente la amenaza. Así que la advertencia sigue estando en vigencia. En el Antiguo Testamento nosotros encontraremos, por ejemplo, la historia de Balaam. Balaam fue un profeta que ignoró la voz de Dios porque el rey le dijo, no me profetices eso, profetízame esto y aquí está tu dinero. Y él prefirió hacer eso. Y la asna en la que él iba, en la que lo llevaba a él, la asna termina hablando, diciéndole, no voy a seguir hacia allá. Y la historia es un poco más amplia. Pero lo curioso es que este hombre, voy simplemente a resumirle en esto, este hombre prefirió hablar lo falso. Y la asna que el Señor permite que habla termina diciendo lo verdadero. Es una historia que podemos ver con mayor detalle en las escrituras, pero simplemente quería mencionar lo que desde el Antiguo Testamento vemos estos falsos profetas queriendo decir lo que Dios no ha dicho y presentándolo como que era la palabra de Dios. Jeremías va a advertir también de eso, que lo vamos a leer un poco más adelante. Luego en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar también que el mismo Jesús nos advierte, tanto en este texto como más adelante en Mateo, también nos advierte de estos falsos profetas. Los escritores del Nuevo Testamento lo advierten. Vemos a Pablo diciéndolo, vemos a Pedro advirtiendo, vemos también a Judas, el autor de la carta de Judas, hablándonos acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros y cómo debíamos nosotros estar alerta. En la misma historia, mis hermanos, de la iglesia, nosotros encontramos que siempre ha habido apariciones de unos personajes que han intentado cambiar la verdad del Señor por presentar una nueva verdad. A estos se le han conocido durante la historia como herejes, personajes que han intentado cambiar una verdad divina para presentar su verdad humana como que viene como parte de una nueva revelación de nuestro Dios. Aún en nuestros tiempos modernos encontramos a estos malvados que presentan nuevas revelaciones, que presentan nuevas consideraciones. Iglesia, esta es la nueva palabra que viene de Dios y te lo presentan como algo novedoso y muchos caen en sus redes. De hecho, la Biblia, mis hermanos, nos dice que entre más esté cerca el día de la segunda venida de nuestro Señor, proliferarán, aumentarán las apariciones de estos falsos, se incrementarán como plaga y aparecerán para intentar cambiar la verdad de Dios, intentando aún aquellos que están caminando en el camino del Señor, sacarlos del camino estrecho. Así que por esa razón, mis hermanos, no podemos nosotros tomar esta advertencia como si no fuera nada, como si ya yo me la sé todo, hermano, yo no necesito realmente esa advertencia. Bien, Jesús la dijo, pero hasta allí. No, amado, está atento a las palabras del Señor que nos dice que nosotros debemos guardarnos de ella. Desde el Antiguo Testamento hasta el día final que Jesús vuelva, vamos a encontrar a esta amenaza intentando hacernos sucumbir y dejando a un lado nuestra verdadera adoración a nuestro verdadero Señor. Jesús, mis hermanos, para que tú y yo podamos ver qué tan duro es esta gente, o más bien para que veamos qué tan peligrosa es esta gente, coloca una ilustración o una metáfora, una analogía, donde nosotros deberíamos tenerla como a consideración. Para explicar la apariencia y la verdadera intención de esta gente, él utiliza esta analogía que dice que son lobos disfrazados de ovejas.
En esta analogía ellos ocultan su verdadera apariencia y ocultan su verdadera apariencia y tienen detrás su verdadera intención. Es decir, la apariencia es lo falso y la intención es lo verdadero que está detrás de esa máscara que presentan. Su apariencia es como la de una dulce, tierna y mansa oveja. A simple vista lucen indefensos y dóciles, pero realmente por dentro son unos lobos rapaces. Cuando tú contactas con ellos, lucen nobles y domables, pero por dentro, detrás de esa falsedad, de esa máscara, se esconde su verdadera intención. Lo único cierto que hay en ellos es que son unas fieras, que son unos lobos rapaces y que estarán dispuestos a despedazar a quien sea con tal de obtener lo suyo. Estos no son cualquiera. Sus verdaderas intenciones las esconde su corazón. Ni siquiera podríamos verlo como que pobrecitos, tal vez no saben lo que están haciendo. No, su corazón sí está demostrando lo que verdaderamente son. Sus apariencias son engañosas, pero por dentro son unos lobos dispuestos a despedazar a su víctima. Leí en estos días de un hombre llamado Werner Freund, un alemán, que convivió durante 25 años con una manada de lobo, convirtiéndose él en el macho alfa de la manada. Y cuando entrevistan a este hombre dice, es que yo he hecho esto para que la gente pueda saber que los lobos no son tan peligrosos y tan rapaces como ustedes pudieran esperar. Yo te aseguro que ese señor Werner puede decir todo lo que quiera, pero yo no voy a convivir ni un solo día con lobos, porque lo más seguro es que yo siempre voy a sentir que me van a devorar. Mis hermanos, convivir con lobos tarde que temprano te morderán y te tragarán, te despedazarán. Si tú que me estás escuchando, eres una persona que estás viendo que en el lugar donde te congregas, y con esto quiero advertirte, quiero decirte que no estoy diciendo que aquí somos los mejores, pero intentamos ser fieles al Señor. Pero si tú eres uno de los que te congrega y te estás dando cuenta que quien te predica parece más un lobo, amado hermano, tarde que temprano despedazarán tus carnes. Es el texto, nos los está diciendo, nos está advirtiendo, son lobos vestidos de oveja. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que nos muestra eso, una promesa, pero de juicio, que el Señor le da a Zacarías. He aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. En ese texto, el Señor compara al que había de venir como un pastor falso. Aquí nosotros lo vemos como un lobo vestido de oveja. Para el rebaño, mis hermanos, este peligro es mayor. Tal pastor es más peligroso que un animal salvaje. Tales profetas son más peligrosos, mis hermanos, que un animal salvaje. Porque cuando viene de afuera, tú dices, ahí viene el peligro. Pero este lobo está dentro del rebaño. Se cuela, se disfraza de oveja y está dentro. Y procura con toda su fuerza romper y destruir, despedazar a dichas ovejas. En lugar de alimentarlas y cuidarlas, él lo que hace es matarlas y comérselas. Es un terrible peligro, mis hermanos. Muchos han ignorado estas advertencias que se les ha dado y han seguido a estas fieras. No han logrado identificar que cuando estos están al frente, cuando estos están en sus púlpitos, en lugar de ellos escuchar balidos de oveja, en lugar de escuchar un meh, para ser más gráfico, lo que ellos han escuchado son aullidos de lobo, pero sus ojos están dispuestos o quieren mejor escuchar eso que escuchar el balido de oveja, de una verdadera oveja que les esté hablando a sus corazones. Por eso Pablo advierte en la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, la razón por la que estén estos falsos maestros, porque existan,
es porque siempre habrá gente con comezón de oídos que buscarán que les rasque donde les piquen, es decir, que ellos querrán que se les diga lo que ellos quieren oír. Podemos decir, mis hermanos, que estas personas realmente son lobos al igual que sus maestros. Ellos también tienen apariencia de ovejas, pero por dentro también son lobitos, que cuando su maestro les hablan en idioma lobezno, ellos atienden a ese idioma porque es lo que les gusta escuchar. Por eso, cuando el Señor llama a sus verdaderas ovejas, aquellas que han estado en esos lugares y que escuchan una voz distinta, una voz de un pastor que les habla en un lenguaje de oveja, ellas salen huyendo de ese lugar porque su Dios, su Señor las está llamando. Mis hermanos, aunque en ciertos lugares sea un lobo el que está enseñando a lobitos, en ese lugar es posible que existan algunas ovejas que cuando escucharán la voz de su pastor, ellas escucharán su voz e irán con él. Eso nos lo muestra el Señor de manera gráfica en el Evangelio de Juan. ¿Cuántos de ustedes no son testigos de ello? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, el Señor no obró abriendo sus ojos y oídos para que descubrieran la verdad y salieron de tantos lugares donde realmente le enseñaban idioma lobezno? ¿Cuántos de ustedes no han sido verdaderas ovejas que el Señor ha trabajado y ha obrado para conducirlas a su redil? Por eso glorificamos a nuestro Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Mis hermanos, bendito sea el Señor quien obra para que los suyos sean conducidos a su redil. Sin embargo, mis hermanos, aquí encontramos la advertencia donde nos dice que es de temer lo que son capaces de hacer estas fieras. Esta amenaza no es cualquier cosa. Esto se intenta despedazar a cualquier oveja. Y tú lo observas constantemente, que es lo que ocurre. Ante unas criaturas tan siniestras como estas, nosotros debemos estar advertidos, estar atentos que pueden estos atacar. Y la razón de eso es para poder identificarlos, porque así nosotros no caeríamos entonces en sus garras y en sus fauces despedazadoras. Y es precisamente eso lo que deberíamos continuar viendo en el texto, y es nuestro segundo encabezado. ¿Cómo reconocemos a esta amenaza? ¿Cómo podemos reconocerla? Versículo 16 al 18 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si anteriormente, mis hermanos, buscamos resolver el interrogante sobre qué es un falso profeta, el interrogante que intentamos buscar ahora resolver es cómo reconocemos a esos falsos profetas. ¿Cómo podemos nosotros identificarlos? ¿Cómo podemos darnos cuenta quiénes son? De nada sirve, mis hermanos, que yo simplemente esté aquí delante de ustedes y les diga algunos nombres. Fulano de tal es un falso profeta, fulano de tal es un falso maestro, fulano de tal es un falso apóstol. De nada sirve que cada vez yo empiece a mencionar listas, porque esa lista va a ser interminable. Esa lista cada día va a agregarse de más nombres. Tendrías tú que analizar a hombre por hombre para poder identificarlo. Lo que Cristo nos dice es: conoce los frutos, conoce cómo ellos deben estar viviendo, conoce qué es lo que deben ellos estar enseñando, y así tú podrás identificar, no importando quién sea, no importando el nombre que sea, sabrás si es un verdadero o es un falso. Los frutos darán a conocer qué clase de persona es. Mis hermanos, Jesús nos ofrece en este texto una medida estándar para poder medir quién es un verdadero o quién es un falso profeta del Señor, quién viene con el mensaje verdadero del Señor y quién viene con el falso. Al igual que la semana anterior que veíamos contrastes, Jesús hoy va a colocar otros contrastes. Por ejemplo, la semana pasada veíamos 2 caminos, 2 puertas, 2 destinos. Hoy nosotros nos encontramos con 2 tipos de árbol, un árbol bueno y un árbol malo. Y advertirnos de que nosotros debemos estar buscando que esos frutos buenos estén en estos profetas que enseñan. Si no aparecen estos frutos verdaderos, entonces podemos decir, no es un profeta verdadero. Para poder identificar estos falsos, debemos observar entonces sus frutos. Son unos lobos, terribles lobos.
Pero ahora el Señor, para podernos mostrar cómo reconocernos, no nos pone la ilustración de los lobos, sino una nueva ilustración ahora que cambia hacia ver ahora nosotros un árbol. Esta idea, mis hermanos, luce un tanto difícil de interpretar, porque Jesús no dice cuáles son esos frutos. Jesús no especifica aquí cuáles son esos frutos que deberíamos estar esperando. Sin embargo, yo creo, mis hermanos, que si tenemos en cuenta los contextos en los cuales hemos estado viendo durante toda esta serie del Sermón del Monte, podemos identificar también de manera general y en algunas ocasiones específica de qué se trata esto, de los frutos que debemos esperar en estas personas. Contexto inmediato, bueno, nosotros nos damos cuenta que venimos de estar hablando de un camino. El falso profeta es un caminante del camino ancho. El falso profeta es simplemente un caminante del camino ancho. Él intenta que aquellos que están queriendo entrar por la puerta estrecha y por el camino estrecho andar, estos le presentan diciéndole, mira, es aquí. Pero la puerta realmente es una puerta ancha. Es un camino ancho. Nunca jamás estos falsos podrán llevar a las personas verdaderamente al Señor, porque lo que ellos están andando es por el camino ancho que lleva a la perdición. Por eso el mismo destino de estas personas es el que vamos a encontrar sobre el final del texto, porque están andando allí y les presentan a las personas que este es el camino de la salvación, cuando realmente es el camino de la perdición. Así que en el contexto inmediato nos damos cuenta qué es lo que procuran estas personas como caminantes del camino ancho. Pero también podemos ver en el contexto del mismo versículo lo que se nos dice. El versículo nos dice que ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mis hermanos, la gente al caminar por un lugar donde hubieran espinos, y algunos espinos tienen la facultad de producir unas pequeñas bayas, unas semillitas, y las personas al observar esas bayas pudieran decir, mira, uvas. Pero cuando se acercaran se darían cuenta que realmente no eran uvas, sino que era simplemente una baya que producen ciertos espinos o que producen espinos o que realmente son espinos. Lo mismo sucede cuando las personas pudieran ver los abrojos que brotan de determinadas florecitas y de lejos parecería también que fueran higos, pero al acercarse nos daríamos cuenta que no es así. Por los frutos terminaremos conociendo a estas personas. Los falsos profetas no podrán ocultar por mucho tiempo sus verdaderas intenciones. Por un tiempo podrán disfrazar. A lo lejos parecerá que son verdaderos, pero al estar con el paso del tiempo, ellos mismos darán a conocer su verdadera cara, su verdadero fruto. Como dijo Calvino una vez, nada es tan difícil de fingir como la virtud. Y en efecto, mis hermanos, tarde que temprano, los perversos se cansarán de fingir que son santos. Se cansarán de fingir que son santos. Cada día será más evidente su propia maldad, su concupiscencia y los deseos de su corazón saldrán a la luz verdaderamente. También podemos saber que estos frutos se refieren a algo más específico cuando observamos el contexto del Sermón del Monte, que es donde se encuentra ese texto contenido. En el Sermón del Monte nosotros básicamente hemos visto cómo debe ser el carácter de los hijos del reino y cómo debe ser la doctrina que debe ser enseñada a los ciudadanos del reino. Así que el mismo Sermón del Monte funciona como un elemento para nosotros poder identificar a estos falsos. ¿Qué es lo que se espera de un creyente? Lo que nos dice el Sermón del Monte. Si un hombre no vive conforme a esa verdad, si un hombre la niega, si un hombre la cambia, si un hombre la transforma, si un hombre no decide o no está dispuesto a vivir conforme a esa verdad, entonces el tal está demostrando que no es un verdadero creyente del Señor. Y si ese hombre está en un púlpito parado, enseñando otra cosa diferente a lo que el Señor nos ha enseñado, entonces con toda seguridad podremos decir que es un falso que se viste de apariencia de piedad, pero realmente su enseñanza no es una enseñanza verdadera. No es un fruto verdadero el que está dando ese hombre. Nosotros veíamos en el Sermón del Monte, por ejemplo, solamente mencionando un ejemplo, de que aquellos que son del Señor buscan que los tesoros que ellos adquieran sean tesoros en el cielo, no en los de la tierra. No principalmente buscar estos tesoros terrenales. Pero luego nosotros nos encontramos que los falsos de hoy en día, ¿hacia dónde apuntan el corazón de las personas? Hacia el dame que Dios te bendecirá,
hacia el tú vas a prosperar. Busca en cualquiera de estos lugares y te darás cuenta que sus enseñanzas solamente se centran en el aquí y en el ahora, que sus enseñanzas solamente se centran en todo lo materialmente que tú podrás alcanzar en este mundo. Se centran y nunca en sus enseñanzas, casi nunca mencionan la esperanza eterna que tenemos del reino eterno, donde allí realmente será que se acabará nuestro llanto y nuestro dolor. Pero tú no observas eso. Jesús mismo enseñaría más adelante en el Evangelio de Mateo lo siguiente. Escuchen con atención las palabras de Jesús. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis hermanos, las palabras de los falsos profetas son sobremanera engañosas. Buscan adornar su falsedad, haciéndola pasar por mentiras. Son verdades a medias, los cuales hace más difíciles poder descifrarlas que una mentira cierta. Mi hermano, un falso maestro nunca te va a decir que Jesús no es Dios. Porque es fácil tú decir enseguida, este es un hereje, no lo escuches. El falso maestro va a adornar parte de la verdad de Dios para camuflar sus mentiras. Por eso es que debemos estar atentos a poder identificarlos, porque fácilmente podrás estar diciendo amén, amén a falsos que dicen cosas que tú en tu corazón crees y te dejas engañar. Necesitamos que nuestras mentes, nuestros corazones sean afirmados por la palabra de Dios y no por lo dulce que puede expresar un hombre. Hace un instante mencioné a Jeremías y cómo Jeremías nos advierte de esto. Escucha lo que nos dice la palabra del Señor, Jeremías 6, de 3 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. En el contexto de Jeremías, él está hablando de unos falsos pastores, de unos falsos profetas. Dice, cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Mis hermanos, no solamente es un peligro escuchar a estos falsos, es un peligro también aquellos que siguen estos falsos y que no se dan cuenta de ello. Tenemos que afinar nuestros oídos, tenemos que estar atentos ante esta amenaza. D.A. Carson lo dice de esta manera en su predicación, hablando de los falsos: no hay nada que potencie la pobreza de espíritu, que es lo que empezamos nosotros viendo en el Sermón del Monte. Nada que hurgue en las conciencias y haga que los hombres clamen a Dios en busca de misericordia. Nada que ataque todos los tipos de hipocresía religiosa. Nada que fomente esa rectitud en la conducta y esa actitud que hacen inevitable las persecuciones. De lo que hablábamos el jueves. Nunca van a hablar de persecuciones. Siempre va a ser el buen tiempo lo que nos viene. Este año cree, ten fe y tendrás todo lo que quieras. Y nunca dicen que vendrá la persecución. Nunca nos hablan de que vendrá y que necesitamos andar en santidad con el Señor. Nunca advierten de estas cosas, porque siempre todo lo que buscan es el aquí y en el ahora. Hermano, está atento. Tienes que estar presto a atender a lo que Dios dice. Podrías estar siguiendo los pasos de alguien del camino ancho sin darte cuenta, diciendo, pero es que él me habla de la Biblia. Yo escucho que él me dice de la Biblia, y simplemente lo que está haciendo es endulzar con palabras sazonadas que no tienen nada que ver con la verdad que el Señor pueda estar diciendo. Por eso necesitamos estar conscientes y atentos de cuál es el verdadero mensaje de nuestro Señor. Los hombres suelen medir el fruto con base en medios seculares. ¿Cuán exitoso es ese pastor? Tú no puedes decir que él es un falso. Tú no ves el tamaño de su iglesia. Tú no ves la cantidad de seguidores. ¿Tú cuánto te sigue? ¿Tu iglesia de cuántos miembros es?
Tú más bien eres el que luce como un falso. En cambio ellos, miren, le siguen. Amado hermano, lo viste en el camino, en el texto anterior que predicamos. Muchos son los que andan por la puerta, por el camino ancho. Podría ser que muchos de ellos estén realmente, no estoy diciendo que una iglesia grande, porque sea grande inmediatamente es una iglesia falsa. Estamos hablando de que los frutos son los que hablan. Por si acaso alguno cree con esta idea. Lo que estoy diciendo es que muchas veces medimos las cosas como el mundo las mide. Si es exitoso, sus habilidades de comunicación, si esta persona tiene simpatía y gracia cuando habla, si nos hace reír y es todo chévere. Y a veces dejamos a un lado la verdad de la palabra de Dios. Hermano, estemos prestos a atender que el fruto de esas personas debe ser medido con base a los principios del reino de Dios que han sido declarados en este sermón del monte, no simplemente en lo dulce o en lo que a mí me parezca. Por último, mis hermanos, otra manera de identificar a estos falsos maestros es según el testimonio de toda la escritura. Hemos visto el contexto inmediato, hemos visto el contexto del mismo versículo, hemos visto el contexto de la enseñanza del Sermón del Monte, y ahora siendo a un aspecto más amplio, toda la Biblia lo que nos habla acerca de estos falsos maestros. Y yo solamente quisiera mencionar algunos, sobre todo el Nuevo Testamento. Encontramos que nos habla de controversias, 1 Timoteo 1:3, divisiones, 1 Timoteo 6 del 3 al 4, destrucción de la fe, 2 Timoteo 2:18, y autodestrucción por sus herejías, 2 de Pedro 2:1. Textos que solamente cité y no quise leerlo. Toda la escritura nos va a dar advertencia y nos va a dar indicios en algunos casos específicos de cuáles son los frutos de estos falsos maestros. Mis hermanos, tenemos que estar con los ojos prestos y atentos, advertidos hacia lo que estos falsos pudieran enseñar. Los falsos maestros son una terrible amenaza a los caminantes que están en el camino estrecho. Debemos esforzarnos por identificarlos. Debemos atender y saber lo que el Señor pide de nosotros. Saber si eso es lo mismo que estos están demandando y hablándonos a nosotros. Debemos saber que estos, mis hermanos, no se saldrán tampoco con la suya, porque el Rey del Universo ha decidido que para ellos hay un destino y por supuesto también para aquellos que lo sigan. Estos árboles malos tendrán un destino y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, el destino de la amenaza. Versículos finales. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús una vez más vuelve a remarcar la idea de que los frutos serán los que harán evidencia de qué clase de hombres, de profetas, de pastores, de apóstoles son estas personas. Sus frutos harán evidente que están andando en el camino ancho y que a sus anchas es que les encanta a ellos andar y hacer que sus seguidores sigan. No se preocupan por nada. El pecado casi nunca se menciona. Las personas simplemente pueden vivir como quieran porque finalmente están buscando alcanzar sus sueños y eso es lo único en lo que se centra. La semana anterior nosotros veíamos que el destino de aquellos que transitan en el camino ancho es la perdición y eso es lo que nos muestra aquí este texto como destino. La semana anterior el Señor solamente dijo una frase como perdición, pero en este texto amplía un poco más a qué se refiere este destino. Es un destino que es un inminente castigo. Ellos serán cortados y arrojados al fuego. No hay nada más que pensar de este pasaje. El infierno es el lugar que les espera a estos falsos. Y yo no lo digo con emoción diciendo, se lo merece, qué alegría. No, no. Lo que pienso es cuántos de estos hombres, cuántas de estas mujeres, cuántos de aquellos que les siguen también ignoran la verdad de Dios, sin darse cuenta, como también nos advierte en Santiago, aquellos que enseñan, fíjense, dense cuenta, porque serán un mayor juicio el que le harán a ustedes. Muchos siempre dicen, yo quiero ser pastor, yo quiero enseñar, yo quiero ser quien el Señor usa, un predicador famoso, ignorando que esos son los que el juicio va a ser más severo hacia ellos. El Señor va a ver cada una de nuestras enseñanzas, pero en Cristo seremos juzgados los que estamos en Cristo. Y aquellos que simplemente ignoraron al Señor y su palabra, dejaron a un lado a Cristo, su destino es totalmente terrible. Pretendo, mis hermanos,
cerrar este punto, no con palabras mías. Es un texto amplio el que quiero leer para que veamos simple y llanamente cuál es el destino de estas personas y cómo el texto mismo que voy a leer nos habla del juicio, de las causas de ese juicio y sus consecuencias. Se encuentra en 2 de Pedro 2, capítulo 4, versículo 22. Si tú tienes la posibilidad, por favor, abre tu Biblia y léelo junto conmigo. 2 de Pedro 2, 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 22. Mis hermanos, en la primera carta que escribe Pedro escribe 2 cartas. En la primera carta, él advierte a la iglesia sobre una amenaza externa, una persecución que viene por parte del emperador, de las naciones que van a perseguir a la iglesia. Pero en la segunda carta, él habla también de una advertencia y de la amenaza del enemigo que vendrá, pero de manera interna. De la misma iglesia saldrán muchos engañadores, muchos falsos. Y es lo que estamos viendo nosotros en este texto. Una amenaza desde el interior, desde nosotros mismos, aquellos que están disfrazados como ovejas, que transitan entre nosotros, pero que realmente no pertenecen al reino de Cristo, sino al reino de las tinieblas. Así que permítanme leer entonces, y este es el destino de dicha amenaza. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Y el texto continúa, y no pararé hasta el final. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Aquellos que han sido liberados recientemente procuran ellos llevarlos a la misma cautividad en la que se encuentran. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Mis amados, este texto es tan claro. Nos muestra la intención verdadera del corazón de estas personas, que es profana,
que la intención de ellos es prometer libertad cuando ellos son unos cautivos y llevan a la cautividad a aquellos que apenas están viendo luz para salir de su cautividad. Es peligroso y dañino las armas que emplean estos malvados. Y nosotros somos en cambio llamados a discernir, a velar y estar alerta para juzgar con justo juicio a todo aquel que venga a enseñar un evangelio diferente. Esta advertencia es enérgica a los miembros del reino, pero también es un llamado a los falsos maestros para que consideren la terrible condenación a la que se exponen. Así que finalmente es lo que yo quisiera que tú observaras después de este texto, amado hermano. No sé si en la congregación, no sé si por voluntad del Señor él permita que esto llegue a una persona que ha enseñado falsamente o que ahora mismo es un falso maestro. Pero si tú que me escuchas eres un falso profeta, uno de estos lobos rapaces, arrepiéntete de tu maldad y reconoce tu pecado y ve a Cristo, que en su misericordia te conceda el ser un siervo fiel y un siervo fiel del verdadero Rey eterno. Si tú, amado que me escuchas, estás en un lugar donde el púlpito es una plataforma de lobos, sal de allí corriendo por el bien de tu alma. Huye de allí y ve a Cristo. Si en cambio tú has sido de uno de esos que han sido mordidos por estos lobos y que por la misericordia del Señor has sido rescatado de sus fauces, al escuchar su palabra, permanezcas en ella, ya que el Señor es el buen pastor que cuida de ti. Si por el contrario tú has caminado desde hace tiempo en fidelidad a su palabra, recuerda que la razón de que esto sea posible es porque el buen pastor te llamó y porque él afinó sus oídos para que tú pudieras ser conducido a él. Él te sigue cuidando porque tú eres una oveja de su redil. Sin embargo, oveja, mantente alerta de las amenazas de estos falsos profetas que como lobos buscan sacarte. Pero el Señor, que continúa siendo fiel, él promete sostenernos hasta el fin, como cantábamos el día de hoy. Tú niño, tú joven que me escuchas, si tú has crecido en un hogar cristiano o estás ahora escuchando esta predicación, yo ruego que el Señor pueda llevarte a que tú seas instruido y que puedas pensar y recordar esta advertencia, que siempre estés apercibido y permanezcas fiel al Señor. Sea cual sea la condición de los que me escuchan en esta mañana, nosotros debemos valorar la buena enseñanza. Debemos amar al Señor que nos ha dado la buena doctrina como regalo, porque esto escasea en estos tiempos donde vemos la proliferación de falsos maestros. Debemos darle gloria al Señor por su palabra y por sostener misericordiosamente a sus siervos que con fidelidad procuran predicar de su palabra. Y amado amigo, tú que estás aquí, como he dicho al principio, un profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios y lo trata de transmitir con fidelidad o que lo transmite con fidelidad. Yo quiero no decirte otra cosa, amigo, sino darte el mensaje que el Señor dice en su palabra, que si tú estás viviendo, deleitándote en tus pecados, eres un pecador que necesitas a Cristo. Que tú en tu vida estás caminando por el camino ancho, que el fruto que tú estás mostrando no es un fruto de un árbol verdadero, que necesitas arrepentirte de tus pecados. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Que nosotros por nuestros pecados estamos habitando en temible oscuridad cuando estamos sin Cristo, pero a los que están en Cristo se les ha alumbrado el Señor. Así que, querido amigo, no ignores las palabras que hoy hemos dicho. No sigas escuchando la voz de aquellos que te dicen paz, paz, cuando lo que hay es todo lo contrario. Si tú no estás en Cristo, tú estás en enemistad con el Señor. La palabra de Dios dice que eres enemigo de Dios. Pero hoy nosotros podemos transmitirte a ti la verdad de Dios, que dice que si tú te arrepientes y crees en Cristo, Él te reconciliará con Dios mismo. Y ahora la paz será una realidad para tu propia vida. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo solamente como el mediador y como el Salvador que puede perdonar tu propia maldad. Ve a Cristo, mi amigo, y ve ahora. Oremos, amados. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por la advertencia que haces a nosotros hoy en esta mañana. Señor, ciertamente muchas veces nosotros escuchamos de otras cosas que nos parecen más atractivas e interesantes. Pero, Señor, tu palabra y todo tu consejo ha de ser predicado y expuesto. Señor, ciertamente esta advertencia es por el bien de nuestra alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aunque tú nos sostengas hasta el fin, nosotros vamos a vivir, Señor, dificultades en este mundo. Y una de ellas, Señor, es la amenaza que se viste de piedad, cuando realmente, Señor, es una amenaza terrible que indica, Señor, que procura, Señor, despedazar a aquellos que están, Señor, en ti. Oh, bendito Dios, gracias porque tu palabra, Señor, nos dice que aquellos que estamos en ti, Señor, quien comenzó la buena obra, la terminará hasta el fin. Tu palabra, Señor, es la que nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos descansar y confiar en que tú has vencido al mundo, que tú estarás con nosotros hasta el fin, que nosotros podemos estar seguros, Señor, en tus brazos. Y aun cuando falsos maestros y profetas pudieran, Señor, estar atacando, oh Señor, descansamos en que tú nos sostendrás. Pero, Señor, afina nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para poder atender, estar prestos, Señor, para que aquellas indefensas ovejitas, para que aquellos que aún, Señor, no tienen la misma facultad, la misma facilidad, Señor, podamos también guardarles y protegerles, Señor, como ovejas mayores. Oh, bendito Dios, te lo pedimos. Aquellos, Señor, que hoy se deciden, Señor, y que entregan sus vidas a ti, Señor. Amado Padre, tú obras en sus corazones. De tal modo, Señor, que puedan realmente seguir andando en ti, creciendo en ti, y también que tú puedas ayudar, que tú puedas usar a tus hijos para que sean aquellos que puedan ayudar a estas pequeñas ovejas. Amado Dios, te lo rogamos. Oh, amado pastor, te lo rogamos. Te damos gracias, Señor, por la obra que has hecho en nosotros. Pero también, Señor, porque tu gloria y majestad, Señor, es lo que nosotros buscamos perseguir por tu propia misericordia, Señor. Porque si no es por ti, Señor, pudiéramos estar como pequeños lobos escuchando las enseñanzas de otros lobos. Pero a ti te plació por tu misericordia rescatarnos. Gracias, mi Señor. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.